Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 19, versículo 5. San Lucas 19, versículo 5, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por su palabra bendita. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Rogamos, Dios, en esta hora, que su presencia nos acompañe y le rogamos, Señor, que su Espíritu nos alcance. Y ahora, Padre eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Diríjanos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y ahora iniciamos la segunda parte de esta serie. En la primera parte vimos en el Antiguo Testamento al Señor Jesús apareciéndose en distintos lugares con distintos nombres. En el Antiguo Testamento vemos lo que sería llamado la preexistencia de Jesús. Jesús existe antes de venir a la tierra. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, como veremos en un momento. De manera que ahora iniciamos la segunda parte de esta serie y veremos a Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee en la Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ve que nos dice el profeta que sus salidas son desde los días de la eternidad. Cristo existe desde siempre, porque es un ser divino. Cuando seguimos leyendo, encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nacería, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro. Este niño es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, San Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, Mateo anuncia el cumplimiento de Isaías 7:14, que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es preexistente, existe antes de nacer. Jesús es Dios con nosotros. Ahora en el Nuevo Testamento, la serie Jesús en mi casa, comenzaremos con Zaqueo. Hay una frase interesante salida de los labios de Jesús en Zaqueo capítulo 19, versículo 5, cuando dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose, que more, que me quede en tu casa. Cuando le hacemos preguntas al Evangelio según San Lucas acerca de Zaqueo, debemos hacer tres cosas. Pregunta número uno, ¿quién fue Zaqueo? Pregunta número 2, ¿qué pasó cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo? Y lo número 3, ¿cuáles fueron los resultados? Tres cosas necesitamos estudiar. 1, ¿quién fue Zaqueo? 2, ¿qué pasó cuando Jesús vino a la casa de Zaqueo? Y número 3,
¿Cuáles fueron los resultados de la visita de Jesús a la casa de Zaqueo? Mire que el versículo 5 dice, es necesario que pose, que more, que me quede hoy en tu casa. Todos nosotros, sin distinción, todos necesitamos que Jesús se quede hoy en nuestra casa. Llámese el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, llámese la vivienda donde habitamos. Es necesario que Cristo se quede hoy en nuestra casa. Por eso, Jesús en mi casa. Cuando Jesús está en mi casa, el Señor comienza a producir y a hacer cosas extraordinarias que de otra manera no ocurrirían. Si Jesús está presente, los milagros no se hacen esperar, las maravillas no se hacen esperar, los actos de justicia no se hacen esperar, los hechos de salvación no se hacen esperar. Los triunfos de Jehová no se hacen esperar, los Sidkot Yahweh no se hacen esperar. Si Jesús está presente, las señales y las maravillas aparecerán. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Trabajemos primero con la pregunta, ¿quién fue Zaqueo? Curiosamente, el nombre Zaqueo en hebreo significa puro inocente. Imagine usted, después de la experiencia de Zaqueo, no recuerdo a nadie en mi vida que tenga este nombre, pero ya después de la experiencia de Zaqueo como publicano, saquear, el nombre de Zaqueo lo convirtieron en un verbo, saquear significa robárselo todo, llevárselo todo. Sin embargo, en hebreo significaba o significa puro inocente. En el capítulo 19, versículo 2 del libro de San Lucas, encontramos la primera descripción de Zaqueo. Ponga cuidado, vamos a ver algunos perfiles de Zaqueo y vamos a estudiar esos perfiles antes de ver a Jesús en la casa de Zaqueo. Capítulo 19, versículo número 2, dice San Lucas, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe de los publicanos y rico. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor Jesús va rumbo a Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén tiene que pasar por Jericó. En Jericó es donde vive Zaqueo. Jericó era una ciudad importante. En Jericó había diferentes tipos de actividades y situaciones comerciales, y era tan importante la ciudad que en ella vivía el jefe de los publicanos, y su nombre era Zaqueo. Zaqueo era publicano y rico. ¿Qué significa publicano? Significa cobrador de impuestos. Los romanos usaban ciertos judíos para darle la autorización de recaudar, de cobrar los impuestos que imponía el Imperio Romano, y entonces Zaqueo era un jefe de los publicanos. Era un líder de los publicanos, un judío vendido al Imperio Romano que aprieta, que extorsiona al judío para que pague los impuestos al gobierno. Pero en el camino, los publicanos, que eran ladrones, hacían de la suya, cobraban más de lo que se debía pagar y se quedaban con el resto del dinero en el camino. Eran odiados por los judíos, era una clase social rechazada, pero vivían muy bien. Eran ricos, tenían dinero. Sin embargo, tenían cierto veto o prohibición de participar en muchas actividades judías. A este Zaqueo, publicano, cobrador de impuestos, ladrón y rico, dice Lucas en su investigación, que era el perfil inicial de Zaqueo. Rico, ¿por qué subraya rico? En la mentalidad judía, cuando usted estudia un poco, descubre que para el judío, en ese tiempo, los ricos tenían el favor de Dios. Si usted era rico era porque Dios le había favorecido. Por eso llama la atención en el capítulo anterior, capítulo 18, cuando el Señor Jesús dice, capítulo 18, versículo 26, una frase que sorprendió a los discípulos. Mira lo que dice capítulo 18 de San Lucas, el versículo 26, cuando el Señor Jesús habla del joven rico. Dice el versículo 26, San Lucas capítulo 18, y dice, y los que oyeron esto dijeron,
¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que le hizo preguntar? ¿Y quién pues podrá ser salvo? Si los ricos son los que tienen el favor de Dios, si los ricos son los favorecidos de Dios, entonces, si los ricos no se salvan, entonces ¿quién es que se va a salvar? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el contexto de esta pregunta? ¿Qué había dicho Jesús? ¿Qué fue lo que le sorprendió? Si usted mira el capítulo 18, descubre al joven rico que viene a hablar con Jesús. Pero hagamos un resumen más rápido para ganar tiempo. Capítulo 18, veamos desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos iniciando la segunda parte de la serie que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Estamos estudiando el caso de Zaqueo. En el capítulo 19, versículo 2 dice que Zaqueo era publicano y rico. Y cuando en el capítulo 18 el Señor Jesús dijo que era difícil que un rico se salvase, llamó la atención y los discípulos preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si hasta ahora nosotros creemos que los ricos tienen el favor de Dios. Veamos el contexto de lo que está pasando. Capítulo 18, versículo 21 hasta el versículo 27, ponga cuidado. Dice el versículo 21, Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús está hablando con el joven rico que viene y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? Cristo le dijo, no me llame bueno, el único bueno es mi Padre. Los mandamientos, ¿sabes? Y le habla de la tabla número 2, los mandamientos que tienen que ver la relación del hombre con el hombre. Y entonces el joven rico le repite, le dice que todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo estoy cumpliendo. Versículo número 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y ahora la cosa se pone buena, dice el versículo siguiente, 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Recuerde la mentalidad judía. La riqueza, el rico, es un favorecido de Dios. Ahora estamos delante de un judío rico, el joven rico. Y ahora Jesús le dice, mira, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme, y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y ahora la cosa se complica. Dice el versículo siguiente, versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y esto sacude a los discípulos, los sorprende porque va en contra de un concepto que tenían, que el rico era un favorecido de Dios. Dice Jesús, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, un camello por la puertecita de una oveja, un camello entrar por la puertecita donde entran las ovejas al redil, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que los oyeron y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús responde. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerde que Zaqueo era judío, Zaqueo era un publicano, Zaqueo era rico y Zaqueo entró. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De manera que el que se apoya en la riqueza, el que se detiene en la riqueza, el que le da más valor a la riqueza que al reino de los cielos, entonces no puede entrar. El joven rico, aunque guardaba los mandamientos, su corazón andaba por otro rumbo. Zaqueo ahora tiene un encuentro con Cristo Jesús. Zaqueo ahora nos muestra todo lo contrario a la experiencia del joven rico. Zaqueo era publicano, cobrador de impuestos, y rico, era un ladrón rico. En el capítulo 19, versículo 3, recuerde, estamos trabajando con Zaqueo. Estamos respondiendo la pregunta, ¿quién es Zaqueo? ¿Quién fue Zaqueo? Hay tres cosas que necesitamos hacer en el caso de Zaqueo. 1, ¿quién fue Zaqueo? 2,
¿qué ocurrió cuando Jesús visitó la casa de Zaqueo? Y número 3, ¿cuáles fueron los resultados de esta visita de Jesús a la casa de Zaqueo? Este encuentro de Jesús con Zaqueo en la ciudad de Jericó. San Lucas capítulo 19, versículo número 3. Otro perfil del señor Zaqueo. Dice el versículo número 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era publicano, era rico, quería saber quién era Jesús, pero tenía un problema serio, y es que era pequeñito y la multitud le impedía acercarse o llegar hasta Jesús. La multitud, siempre entre usted y Jesús existirá la multitud. Siempre entre mí y Jesús, la multitud. Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía, cállate, cállate. Y él seguía gritando, seguía voceando, seguía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entre Bartimeo y Jesús, la multitud. Pero Bartimeo insistió. Y entonces Jesús se detuvo y dijo, tráiganlo. Y la misma multitud le dice a Bartimeo, ten ánimo, el Señor te llama. De modo que hay que mantenerse firme. Ahora, la multitud es el impedimento entre Jesús y Zaqueo, porque Zaqueo era pequeño de estatura. Vamos a ver algo interesante detrás de esto de pequeño de estatura. Cuando el Señor Jesús llama, cuando el Señor Jesús busca, curiosamente, usted descubre algunos perfiles de las personas que Jesús busca, que usted se asombra y se queda con la boca abierta. Recuerde, Jesús viene a Jericó. Y es importante esto que voy a subrayar en varias ocasiones, que cuando Jesús viene a Jericó, pasa por Jericó, de todas las casas de Jericó, la única casa que visita es la casa de Zaqueo. ¿Por qué la casa de Zaqueo? ¿Porque era publicano? ¿Por qué la casa de Zaqueo? ¿Porque era rico? ¿Por qué la casa de Zaqueo? ¿Porque quería ver quién era Jesús? ¿Por qué la casa de Zaqueo? ¿Por qué a Zaqueo y a otros no? Al único que le dijo, es necesario que yo me quede esta noche en tu casa a dormir, fue a Zaqueo. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Pequeño de estatura. Si usted mira a los discípulos, los apóstoles que Jesús escogió, ninguno tenía calificaciones de ser un seguidor de un rabino. Sin embargo, Jesús los escogió. ¿Qué es lo que pasa con el Señor Jesús? ¿Qué es lo que pudiéramos entender esto de pequeño de estatura? No solamente por el tamaño pequeño que tenía Zaqueo. ¿Qué pudiéramos nosotros encontrar más allá del simple hecho de ser pequeño? Recuerde que la multitud impedía que Zaqueo se acercara a Jesús. Hay muchas cosas que nos impiden acercarnos a Jesús. Pero lo interesante de todo es que para Jesús no hay nada que le impida acercarse a nosotros. Mire qué interesante describe Pablo los perfiles de aquellos a quienes Jesús llama. Primera de Corintios, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Llama mi atención la frase pequeño de estatura. ¿Quién es pequeño de estatura? ¿Es usted pequeño de estatura? ¿Es usted una persona insignificante? ¿Es una persona con ningún título? ¿Es una persona pequeña de estatura? Mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Zaqueo era tan pequeño que tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Porque si se quedaba al plano junto con la multitud, jamás lo iba a poder ver, porque no podía alcanzar. No se compare con la multitud. Súbase al árbol y mire a Jesús. Sálgase del montón. Mire lo que dice ahora. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Interesante buscar el valor y el significado de cada una de estas palabras. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es,
¿A quiénes escoge Dios? ¿A quiénes escogió Jesús? ¿Quién es este Zaqueo? Un publicano. ¿Quién es este Zaqueo? Veremos más adelante, un pecador. ¿Quién es este Zaqueo? Un perdido. ¿Quién es este Zaqueo? Un enano. El Señor Jesús busca a todos. El Señor Jesús te busca a ti. No sé cuáles son tus perfiles, pero sí conozco la manera como lo hace Jesús. Dice el versículo número 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, con un propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Zaqueo, el enano, Zaqueo, el publicano, Zaqueo, el pecador, Zaqueo, el perdido, Zaqueo, el rechazado, Zaqueo, que no puede venir a la sinagoga, ni él ni su familia. Ahora Cristo viene a Jericó y se queda en la casa de Zaqueo, el enano, el ladrón, el jefe de los ladrones, el perdido, el pecador. Y ese mismo Jesús, amigo, amiga, quiere venir a tu casa, a tu vida, como vino en la vida mía. Sigue diciendo la Biblia, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nuestro todo es Jesús. Nuestra justificación es Jesús. El Señor Jesús es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es por su gracia que estamos en pie. De allí lo importante, lo interesante de que a pesar del tamaño de Zaqueo, a pesar de ser tan pequeño, el Señor Jesús vino a su casa y Zaqueo recibió a Jesús y lo convirtió en un gigante, porque todavía estamos hablando de Zaqueo. Todavía estamos hablando de ese hombre a quien Jesús vino a visitar a su casa. Ese hombre que fue cambiado y transformado por el poder del Señor Jesús. Cuando nosotros seguimos buscando y mirando, descubrimos en la Biblia algo interesante, algo maravilloso. Y es que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Versículo 3. Hasta se subió al árbol para ver quién era Jesús. Pero Jesús sí sabía quién era Zaqueo. Hay cosas curiosas que uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? En tantas casas que había en Jericó, ¿por qué Cristo escogió la de Zaqueo? ¿Por qué vino a la casa de Zaqueo? Iba caminando por la calle y de repente se detiene debajo de este árbol sicómoro y mira a este enanito y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, que es necesario que hoy me quede en tu casa. Cuando leemos en Romanos capítulo 11, el versículo número 33, hay una frase interesante. Dice Romanos 11, 33, las cosas de Dios, dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué en la casa del más pecador? ¿Por qué en la casa del ladrón? ¿Por qué en la casa del perdido? ¿Por qué en la casa del pecador? ¿Por qué se quedó Jesús en la casa de ese bandido? A dormir, un rabino judío. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, los versículos 23 y 24, siempre me gusta decirlo, leerlo, repetirlos, porque la verdad de la verdad es que el mismo Dios Todopoderoso dice, ¿te quiere alabar? ¿Te quiere exaltar? Entonces necesita hacer esto. Jeremías capítulo 9, versículo 23, versículo 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, misericordia. Misericordia, hemos dicho, significa descubrir la necesidad que tiene la persona y suplir esa necesidad. Pasando por Jericó, el Señor Jesús descubrió la necesidad de Zaqueo. Para la sociedad, para todo el mundo, un ladrón, jefe de los ladrones, un pecador, un perdido, un paria de la sociedad, lo peor de lo peor. Sin embargo, el Señor Jesús escuchó, el Señor Jesús oyó, el Señor Jesús descubrió qué estaba pasando realmente en el corazón y la vida de Zaqueo. Como Mateo, Zaqueo estaba esperando una oportunidad. Mateo, un publicano, San Mateo capítulo 9, un cobrador de impuestos, un rechazado de la sociedad. Jesús simplemente se acercó a la mesa de Mateo, lo miró y dijo una sola palabra: sígueme. Y fue suficiente para que Mateo abandonara todo, dejara todo y empezara una nueva experiencia siguiendo a Cristo Jesús. Un publicano, un ladrón. Y ahora viene otro ladrón, otro publicano, otro jefe de ladrones, y Cristo viene a su casa. Recuerde que Cristo fue a un banquete al cual Mateo le invitó. Y en la casa de Mateo vinieron todos los publicanos y todos los rechazados de la sociedad, por ladrones. Y Jesús comió con ellos, y Jesús compartió con ellos. ¿Y quién es este rabino? ¿Quién es este maestro que acepta participar con nosotros? La noticia llegó hasta los oídos de Zaqueo, y quién sabe si Zaqueo estuvo presente en aquella reunión de Mateo. Imagino a Mateo mandándole un mensaje a Zaqueo: mira, el rabino Jesús viene a mi casa a un banquete, yo abandoné mi trabajo y decidí seguirle a él, empecé una vida nueva, Zaqueo. Nosotros los publicanos tenemos esperanza también, porque si me aceptó a mí, ¿quién dijo que no te puede aceptar a ti? Imagino el Espíritu trabajando en el corazón de Zaqueo. Zaqueo, si aceptó a Mateo, te acepta a ti también. Por eso ahora, cuando se anunció, el rabino Jesús pasará por Jericó, en el corazón de Zaqueo se encendió la chispa, se encendió la flama de la esperanza. Por lo menos lo quiero ver. No tengo mucha esperanza de nada, pero si aceptó a Mateo, ¿por qué no me puede aceptar a mí? Y ahora la multitud no me deja llegar a él, pero por lo menos lo voy a ver pasar. Lo voy a ver pasar. Qué sorpresa para este hombre que Jesús le pidiera quedarse en su casa, quedarse con su familia. Y como todo cambió. Le digo, alabado sea el nombre de Dios. Pequeño, era pequeño de estatura. La pregunta: ¿quién fue Zaqueo? Un hombre malo, publicano, ladrón, un hombre rico, un enano, pero que ahora recibe a Jesús en su casa. Mire qué cosas dice ahora San Lucas 19. Y lo dice con palabras muy claras el evangelista Lucas. Recuerde, Lucas no es judío, es gentil. Hace su investigación acerca de la vida de Jesús para enviárselo a Teófilo. Dice San Lucas 19, versículo 7, en palabras muy claras: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Palabras claras y llanas. Publicano sí, rico sí, enano sí, pero ahora dice claramente un pecador, un paria de la sociedad. Y ahora Cristo libremente, abiertamente, públicamente, viene a quedarse a morar, viene a quedarse a dormir, viene a quedarse en la casa de Zaqueo, como si fuera la casa de un gran amigo, de un buen amigo, como si fuera la casa de un rabino, como si fuera la casa de un santo. Y eso llama la atención de la multitud. Siempre que usted se entrega a Jesús, siempre que usted hace una entrega completa, sincera,
una entrega de todo corazón a Jesús, siempre la multitud va a hablar. Primero te impiden llegar a Jesús. Y después que Jesús llega hasta donde ti, entonces te critican a ti. ¡Qué desgracia! Siempre van a hablar. Siempre van a decir. Y al final, San Mateo capítulo 25, versículo 41, se van a quemar con el diablo y sus demonios. Problema resuelto. Impidiendo siempre que la gente se acerque al Señor. Impidiendo siempre que la gente se entregue al Señor. Y aún después de entregarse al Señor, la murmuración, la crítica. Pero qué desgracia esta, caramba. Ni entran ni dejan entrar. Un pecador. Interesante cuando estudiamos Jesús en la casa de un pecador. ¿A qué vino Jesús a la tierra? San Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿A qué fue que vino Jesús a la tierra? Si está en la casa de un pecador, está haciendo su trabajo. Si vino a la tierra, en la tierra lo que hay son pecadores. San Mateo capítulo 1, el versículo 21. Mire qué interesante el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si este hombre Zaqueo es un pecador y Jesús está en la casa de Zaqueo, pues está haciendo su trabajo, tiene que ir donde los pecadores para salvarlo del pecado. ¿Cómo van de los rabinos que se creen santos a salvar del pecado si se creen santos y mejores que todo el mundo? Pues tiene que venir donde el pecador. Está en la casa de Zaqueo porque Zaqueo es un pecador. Cuando seguimos leyendo la Biblia, descubrimos que Isaías capítulo 59, versículo 2, ¿qué hace el pecado con el hombre en relación a Dios? Mire qué interesante. Vamos a ver esto. Esto es sumamente interesante y sabroso. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace la iniquidad? ¿Qué hace la rebelión? Dice Isaías 59, versículo número 2, lo siguiente. Isaías 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Cristo viene para abrir un camino nuevo entre Dios y nosotros. Cristo es el puente. Ahora Cristo viene a la casa de este pecador para reconciliarlo con Dios, porque ese pecador quería saber quién era Jesús. Amigo, amiga, ¿quiere usted saber quién es Jesús? Lo único que necesita Jesús es que usted quiera conocerle, y Él se encargará de buscar la manera y la forma de llegar hasta usted para darse a conocer. ¿Quién es Jesús? Capítulo 19, versículo 3, San Lucas. Zaqueo quería saber quién era Jesús. Ahora Jesús viene a la casa de este pecador y se queda a dormir en la casa del pecador, y se queda a cenar en la casa del pecador, y se refugia en la casa del pecador. El Señor Jesús anda buscando refugio, por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Déjale entrar, déjale entrar. Y si te está diciendo que está en la puerta y llama, significa que está afuera, no está adentro. Y curiosamente le dice esto a la iglesia de la Odisea, el último periodo histórico de la iglesia cristiana, el tiempo en que estamos viviendo. Si Jesús dice que está afuera y llama, es porque no está adentro. Y si no está adentro, está afuera. Y si está afuera, la salvación está afuera. No me canso de repetir aquellas 5 parábolas del tiempo del fin. Ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente y el siervo infiel, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ovejas y cabritos. En todas esas parábolas, 2 grupos. Personas que están en la iglesia, que son religiosas, pero no son cristianas. Personas que están en la iglesia, pero ni conocen ni aman a Dios. Personas que están en la iglesia, pero triste, lamentablemente, son cizaña, trigo y cizaña. La pregunta, ¿quieres saber quién es Jesús? ¿Eres un pecador? Esa es la mejor condición para recibir a Cristo Jesús, quien vino a salvar al pueblo de sus pecados. En el capítulo 28, versículo 12 hasta el versículo 15,
se nos relata la historia de Jacob con aquella escalera. Jesús es la escalera de Jacob. Jesús estableció un puente para salvar el abismo que existe entre el pecador y Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino a hablar con ellos. Dios siempre busca al pecador. Ahora encontramos que nada más y nada menos, Jesús es esa escalera que nos busca, esa escalera que poniendo el pie en la tierra, el final de la escalera llega hasta el reino celestial. Jesús descendió del cielo, puso el pie de la escalera en el suelo y vino a la casa de este hombre, de Zaqueo. Ahora Jesús establece un camino entre Zaqueo y el Padre Celestial. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel sueño de Jacob nos hace entender y comprender quién es Jesús. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo número 28. Desde el versículo número 12, mire qué cosa linda dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 28, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ponga cuidado a esto, porque Cristo va a repetir esta misma frase en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan. Ponga cuidado. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Alabado sea el nombre de Dios. La simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, Cristo Jesús. Y llama la atención, como dice el versículo número 15. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esa escalera mística, como le llaman, ¿quién es? Y el mismo Jesús responde, San Juan, capítulo 1, versículo 51. ¿Quién es esta escalera que nos une otra vez con el cielo? ¿Quién es esta escalera sobre la cual suben y descienden los ángeles? ¿Quién es esta escalera maravillosa? Jesús dice, San Juan capítulo 1, versículo 51, dice el Señor Jesús, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús es esa escalera. ¿Por qué estaba en la casa de Zaqueo? Porque era un pecador. Porque vino a salvar a los pecadores. Porque vino a darlo todo para darle salvación y vida eterna a los pecadores. Un pecador airado, enojado, rabioso, furioso, todo lo que usted quiera decir, iba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos, para encarcelar a los cristianos, para buscar forma de que mataran a los cristianos. Iba rabioso y furibundo pensando que estaba haciendo la obra de Dios. Y Jesús tuvo que descender del cielo otra vez y encontrarse con este pecador, agarrarlo del caballo y darle un estrellón y decirle, ¿qué te pasa a ti, muchacho? ¿Por qué tú me persigues? Este que se creía lo mejor del mundo estaba haciendo la obra del diablo. Otra vez buscando a un pecador. Y mire cómo lo dice él. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A mí me gusta cómo él describe, como Pablo describe su situación delante de Dios.
Leamos desde el versículo 12 al 15. Mire qué cosa linda. Por eso la Biblia me emociona y me apasiona. Necesitamos, amigo, amiga, la mente de Cristo, necesitamos la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si está en la casa de Zaqueo, que es un pecador, está cumpliendo con su misión, está cumpliendo con lo que vino a hacer. Mira, el rabino está en la casa de un pecador, pero caramba, eso fue que vino, a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, entre los cuales yo soy el primero. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, hasta el versículo 20, déjeme dejarle eso por tarea. Lea Romanos, capítulo 10, versículo 8, hasta el versículo 20. Y allí va a encontrar una descripción maravillosa y hermosa que hace el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a la parte final. Veamos un versículo más acerca de quién fue Zaqueo. En el capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 9, se nos presenta otro perfil de Zaqueo. Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi casa, y hoy estamos dando inicio a la segunda parte, la que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y estamos viendo el caso de Zaqueo. Jesús en la casa de Zaqueo. Y veremos tres aspectos del caso Zaqueo. Número 1, ¿quién fue Zaqueo? Número 2, Jesús en la casa de Zaqueo. Y número 3, los resultados de Jesús en la casa de Zaqueo. Estamos hablando, la primera parte, ¿quién fue Zaqueo? Era un publicano, rico, enano, pecador. Veamos otro perfil de Zaqueo, capítulo 19, versículo 9. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que este pecador, este hombre raro, era descendiente de Abraham. Veamos rápidamente lo que esto significa y cuál es el valor de esta frase. Este hombre perdido, descendiente de Abraham, dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era este hombre? Un pecador, una persona perdida. Pero Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Cuando usted lee el capítulo 15 de San Lucas, aquellas tres historias que componen una parábola, descubre que la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida la buscaron y la encontraron. La oveja perdida estaba fuera de la casa. La moneda perdida estaba en la casa. Estaba perdida, pero la moneda no sabía que estaba perdida. Era una moneda de plata, tenía valor, estaba tranquila y cómoda en la basura de la casa, pero estaba perdida. Hubo que encender la lámpara para encontrarla. Aquella moneda era parte de un grupo de moneditas que tienen un valor sentimental muy valioso para la mamá, la señora que la poseía. El hijo pródigo regresó a la casa. Así que este Zaqueo lo podemos ver como una moneda perdida. Una moneda que es descendiente de Abraham, una moneda que está en el pueblo, pero está completamente perdido y él sí sabe que está perdido. Pero es una moneda, es de la familia de Abraham. Cristo viene
y lo busca, Cristo viene y lo rescata. Ahora entonces encontramos algo interesante con relación a Jesús y con relación a nosotros. Y es que los descendientes de Abraham, a la luz de la Biblia, son aquellos que aceptan o reciben al nuevo Israel. ¿Quién es el nuevo Israel? Jesucristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Vamos por parte. Capítulo 3, Gálatas, versículo 29. Veamos si podemos completar esta idea. Gálatas capítulo 3, versículo 29. ¿Cómo puedo ser un verdadero israelita? Pablo dice, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De modo que si usted es de Cristo, entonces usted es del linaje de Abraham. Y ahora empieza algo interesante. Mire cómo Pablo trata de explicar esto. Romanos capítulo 9. Vamos rapidito. Romanos capítulo 9, versículo 8. Mire cómo Pablo trata de explicarnos esto. Romanos capítulo 9, versículo 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sigue diciendo el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 22, Pablo explicando lo que está diciendo Gálatas 3:29, dice el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y sigue diciendo Pablo, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y sigue tratando de explicar el apóstol Pablo, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada mía. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mire qué cosa linda. Y ahora volvemos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia nos presenta en forma clara, el mismo Pablo, ese concepto claro de que nosotros somos del linaje de Abraham porque pertenecemos a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo número 16. ¿Quién es la simiente de Abraham? Dice ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y añade versículo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos los hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27 al 29, mire qué belleza con la que vamos a terminar. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, descendiente, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién era Zaqueo? Un descendiente de Abraham. Y ahora en Cristo, ¿quién es usted? Un descendiente de Abraham, del Israel
del nuevo Israel que es Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestra casa. Es tiempo de recibir al Señor en nuestro ser. ¿Acepta usted la unción del Santo Espíritu? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted que Cristo venga a su casa y haga morada en la vida suya? ¿Haga morada en su hogar, con su familia? Zaqueo recibió a Jesús en su casa, se entregó a Él y el Santo Espíritu transformó la vida de Zaqueo, de ladrón a filántropo. Y en la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo, Cristo le dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Está usted listo o lista a abrir la puerta de su vida, de su corazón, de su casa, para que Cristo entre a morar con usted? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, abrimos de par en par la puerta de nuestro corazón para que Cristo entre. Y también abrimos de par en par la puerta de nuestro hogar para que Cristo venga a ser morada con nosotros. Señor, que Cristo venga a ser morada permanente, a vivir en nuestra vida, a quedarse para siempre. Es nuestro anhelo y oración, Padre eterno. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.